Lucas. Lucas 19, capítulo del 1 versículo del 1 al 5. Amén. Si alguien puede leer la versión 1960, preferiblemente. ¿Quién lee? Claudia. Bueno. Ajá. Jesús no. Está una Reina Valera 2020. No tiene la Ya la encontré. Dice, habiendo entrado Jesús. Puedes silenciar los micrófonos. Ya. Ok. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Ajá, siga. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. 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 Eso es todo. Claro, de pronto estudiaremos otros versos que siguen. Pero esa fue la parte que tomé para la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy se llama así: rompiendo con las limitaciones. Amén. Esa es la enseñanza. Amén. Para ello, yo sé que ustedes entienden el concepto de la palabra limitaciones, o sea, ¿qué es una limitación para ustedes? Es algo Un que obstáculo, sí. algo que nos impide alcanzar un objetivo. Una limitación es algo que nos impide alcanzar un objetivo, algo otro concepto. Sí, un obstáculo que se interpone en mi camino. Un obstáculo, una barrera que no nos deja avanzar, que nos priva muchas veces de muchos privilegios, de muchas cosas. De muchas bendiciones. Eso es lo que significa limitaciones. Claro, habrán otros sinónimos, pero con esos que hemos hablado ya entendemos pues lo que Dios quiere hablarnos hoy. Amén. Amén. Ahora, sabemos que eso es lo que significa limitaciones, pero también sabemos que muchos de nosotros hemos tenido que lidiar con esto llamado limitaciones. O quizá alguien de los que hoy nos están escuchando, o si alguien nos va a oír a través del video, pues está pasando en este momento. Está luchando con eso llamado limitaciones. Posiblemente yo estoy luchando. No sé, mi hermana Claudia, no sé, mis hermanas, no sé, pero a veces eso le sucede a uno, cosas que lo limitan a uno. Y Dios quiere que rompamos con eso. Dios no diseñó el hombre para que fuese limitado. En el sentido de la parte estructural del ser humano y el poder, el señorío y la autoridad que Dios le dio, el único límite era ser como Dios. El resto ellos tenían todo. El Señor les diseñó todo para ellos. No habían límites. ¿Por qué les prohibió el árbol del conocimiento del bien y del mal? Precisamente, ellos no sabían del mal, sabían del bien, pero no sabían del mal. Pero había en eso algo, en ese mandamiento, algo que Dios no quería que traspasasen esa frontera.
Satanás, como es astuto, y Satanás no es sabio, es inteligente, pero no es sabio. Uno es sabio porque tiene a Dios. Hay muchos inteligentes que son ateos, pero no son sabios. Nosotros somos inteligentes y somos sabios. No sé por qué Adán y Eva se dejaron convencer de esta terrible serpiente. Pero recuerde lo que le dijo la serpiente a Adán y Eva. Ustedes deben de comer de ese árbol. Si Dios se los prohibió es por un motivo que a él no le conviene. Y el motivo es que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser igual que él. Ese era el límite que Dios había puesto. Eso le llamó la atención a ella. Comió del árbol, le dio igualmente a su marido. Pues, y no vemos que ellos llegaron a ser como Dios, en el sentido de su poder, de sus atributos. Lo único que hicieron fue conocer el bien y el mal, que por supuesto Dios lo conoce. Que Dios no creó el mal. El mal no es algo creado. El mal es sencillamente la ausencia del bien en alguien, en una persona. Como las tinieblas. Dios no creó las tinieblas. Las tinieblas no son creadas. Dios creó la luz. Amén. Dios creó la luz. Las tinieblas es precisamente la ausencia de la luz. Por eso las tinieblas no pueden disipar la luz. Las tinieblas como tal no es una creación, pero la luz sí disipa las tinieblas. Usted está en un cuarto, está oscuro, y prende el bombillo, inmediatamente las tinieblas desaparecen. Tinieblas disipan la luz. La luz disipa las tinieblas. La luz, perdón, disipa las tinieblas. Las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Entonces, Pastora, eso está tremendo. Yo nunca había razonado, o sea, analizado una cosa así. Está Sí. tremendísimo. Porque es que Espectacular. si tú estás debajo del sol, tú no puedes llevar nada, hacer clic y ¡puf! Se abre toda la oscuridad. No existe. Eso está, ¡puf! Está muy potente. Qué bello. por supuesto, porque es que, como le digo, las tinieblas es sencillamente la ausencia de la luz. Igual que el mal es la ausencia Del del bien. bien. Nadie creó el mal. El mal entró al corazón de un ser. Por supuesto, Dios lo conocía porque Dios lo permite, pero no es el autor del mal. ¿Qué es el mal? El mal es violar la Constitución, violar los decretos expedidos por una autoridad para favorecer el bienestar de un pueblo, de una nación, de un individuo. O sea, cuando Dios hace los seres humanos y los ángeles, en su sabiduría crea una constitución. Lo que pasa es que a nosotros no se nos ha dado a conocer la constitución de los ángeles, pero la había, porque Dios no hizo robots. Con nosotros el Señor fue bueno, es bueno y será siempre bueno. Porque en la constitución que Él le otorgó, que le dio a Adán y a Eva después de crearlos, la manera como los hizo, solamente fue una ley, no hubieron muchas leyes. Y aparte de eso no era difícil de cumplirla porque nuestro Dios es bueno. La Biblia dice que Dios no permitirá que nosotros pasemos por una situación que nosotros no podamos vencer. ¿Ve? Que nosotros no podamos tener victoria, no. Él nos ayuda a salir de eso. Amén. Dios no nos pone cosas que nosotros no podemos hacer. Amén, amén, amén. Dios no amén. le puso arandelas a la salvación. Dios no le puso a la salvación ningún tipo de dogmatismo. Dios, lo único necesario para usted y yo ser salvos es creer, es la fe. ¿Ve? Por eso nadie va a ir al cielo por lo que hace. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué entonces hay otros mandamientos después de ese, después de la caída? Porque Dios quiere que nos vaya bien. Porque yo sé los pensamientos que tengo de ustedes. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Para darlos el final que ustedes quieren. Nadie quiere un final malo.
Amén. Amén, pastor, amén. Esa palabra la he estado leyendo estos días atrás, ayer, antier, hoy se la dije a mi marido. Amén, pastor. Pastor, una pregunta, ¿no? La salvación es por fe, porque creemos que vamos a ser salvos. Entonces yo veo gente que no busca a Dios, no, o sea, no obedecen la palabra de Dios, la interpretan a su manera o siguen lo que otras personas les dicen, así, ¿no? Pero ellos creen que van a ser salvos. Ellos tienen la certeza y la fe de que van a ser salvos. Entonces, Por supuesto, ellos creen, pero la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Ujú. Creer no es decir que creo. Creer es precisamente dar el fruto de la fe que yo estoy exponiendo con mis labios. Obedecer. Porque no es decir yo creo, porque eso de tipo de fe, la Biblia dice que los demonios también la tienen. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. es más, pastor, dicen, no, yo no voy para la iglesia, en la iglesia son todos malos, sanos. Pero no, yo me porto bien y él está convencido de que va a ir al cielo, ¿no? Yo soy bueno y no le hago mal a nadie, no le hago mal a nadie. O sea, para ellos no son pecadores, ellos no tienen de qué arrepentirse. Hay otros peores, ¿ves? Que las personas, hermano, como Dios nos hizo perfectos, pues nadie espera ni cree que va a tener un final malo. Yo creo que Dios me va a dar un buen final. Yo no creo que voy a morir de cáncer, yo no creo que voy a morir en un accidente, porque Dios es bueno y yo no hago cosas malas. Pero mucha de esa gente que dice eso mueren de cáncer y mueren en accidente. Entonces, es que la fe es algo totalmente diferente. O sea, por eso le digo, es que la fe, por eso la fe, la salvación del alma, de nosotros como tal, es gratis, es solamente por fe. Tenemos es que creer. Pero no creer es decir, yo creo que Dios me lleva al cielo. Eso no es la fe que Dios quiere. Eso lo puede decir cualquiera. O sea, la fe que le otorga el pasaporte a una persona para llegar al cielo es esa fe que precisamente produce frutos, es visible. ¿Eh? O sea, porque yo no puedo decir que creo y hago cosas de las personas que hacen las personas que no creen. Pero yo creo, ¿no? Eso no tiene valor. Ajá. Por eso es que el apóstol Santiago dijo que la fe sin obras está muerta. O sea, y una fe muerta, pues es una fe inexistente, no existe porque no es fe. Sí. Entonces, ese es el gran problema, porque es que hay dos maneras como Satanás desvía a la iglesia del verdadero objetivo. Uno es la superfe y haciéndoles creer sin ir a un estudio profundo en la escritura y hacerle entender a la gente qué es en realidad la fe, sino decirles, no, es que tú tienes que creer. Exacto. Creen es en la fe, no en Dios. Claro, Tienen y fe la en la otra, fe. pues es el dogmatismo. O sea, tú vas al cielo, pero tienes que hacer esto, 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 esto y esto. ¿Ve? Entonces, ese es el gran problema. Mire, cuando Dios se le presentó a Jacob y le está hablando del cielo y está hablando Dios de las maravillas que tiene para la humanidad y él era un patriarca escogido para llevarle estas buenas noticias a las naciones, no solamente al pueblo de Israel. La Biblia dice que en un sueño le presentó una escalera